Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo en el canal con Final Fantasy XVI, justamente donde la habíamos dejado, misma pantalla y todo, ya que estoy aquí esperando a vosotros para grabar el siguiente capítulo y ver qué nos ofrecen las habilidades de Ifrit. No sin antes de continuar, deciros lo de siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a cualquier serie, a cualquier cosa del canal, de verdad, yo os lo agradezco enormemente. Y si os gusta este capítulo, si os está gustando la serie en general, que la anterior fue una gozada de capítulo, pues hacérmelo saber con ese botón del like, comentad siempre lo que queráis y compartir el vídeo y suscribiros para mucho más contenido como este por el canal, que se vienen cositas interesantes. Yo no paro de decirlo, soy muy pesado, lo sé, pero es lo que hay, es lo que hay. En fin, habilidades de Ifrit. Ahora puedes usar los poderes de Ifrit, despliega sus habilidades como ignición o entra en el estado de superación y explora nuevos estilos de combate. Vale. La superación es lo de, vale, la barra de límite que se va llenando al infligir daño y recibir daño. Cuando se llene, entramos en superación. El ataque aumenta, la vital se regenera de forma automática y puede romper la guardia de los enemigos. Ni tan mal, ¿eh? So, what next? We returned to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. Alright, we should arrange an introduction then. Vale. Entonces ya volver allí, ¿no? Ok. De todas formas, a ver, lo que me va a joder es no tener el impulso ígneo, tío. Es que el impulso ígneo me flipa. Es un ataque que no os hacéis una idea de lo que me gusta. Pero a ver, Fénix. Ah, espérate. Espérate, que Ifrit no es un Icon equipable. Son habilidades que tenemos de forma pasiva ya. Amigo. Vale, vale. Superación. Vale. Esto es lo que ya hemos visto antes. Orbes candentes. Invoca varias esferas ígneas que giran alrededor. Inflige daño a los enemigos que entran en contacto con ellas y bloquean ciertos ataques. Bueno, puede ser interesante. No me suelen llamar mucho la atención este tipo de habilidades, pero puede ser interesante. Ignición. Carga contra el enemigo mientras lo ataca varias veces y lo hace retroceder. También puede ejecutarse en el aire. Esta sí que me gusta, ¿eh? Esta sí que me gusta. Voy a comprarla, quiero probarla. Y ahora mi pregunta es... Vale, las habilidades de Ifrit se comparten en el icon del Fénix. Vale, aquí ganaríamos una estrella menos de aturdimiento, pero una más de daño. Y lo podemos utilizar en el aire. Bueno, a ver, vamos a probarla, al menos. Porque el pirobarrido me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante el pirobarrido. Pero quiero probar las habilidades de Ifrit. Es que, hostia, que se compartan con el icon del Fénix es una putada, teniendo en cuenta que solo le puedes equipar dos. Pero bueno, probaremos esta fiesta también más adelante. De momento voy a probar solamente la de ignición. Y vais a tener que perdonarme un momentillo, tengo que hacer un corte porque estoy recibiendo una llamada que tengo que atender. Así que nada, ahora nos vemos, que para vosotros va a ser nada. Vale, gente, pues al final, para vosotros sigue siendo nada de tiempo, ¿no? Pero para mí ha sido esperarme a otro día para poder seguir grabando porque después de la llamada de teléfono no pude seguir jugando. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos, vamos a continuar con el capítulo de hoy, que es lo que importa. Y nada más. Por cierto, aquí hay mapa, ¿no? Sí. Tenemos que volver a Eastpool para hablar con el... con el alcalde. De varios asuntillos, ¿no? De por allí. Pero de verdad, qué capítulo más chulo del capítulo anterior, ¿eh? Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Está inquieto Torgal, ¿eh? Algo está notando. Míralo. Ya va a correr para allá. Esto tiene mala pinta, ¿eh, gente? Esto tiene mala pinta, ¿eh? Ha venido el Imperio.
What happened Ya, here? qué hijos de puta. Imperials. You'll pay for this. We've got a live one. What are you doing here? Answer me! Stay down! Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? ¡Dios! Como mola, ¿no? La embestida de Ifrit, tú. That's enough. ¿Alguien más? Vale, recordad que tenemos lo del límite, ¿eh? Hostia, qué hijos de puta, tío. Se han puesto aquí a matar a toda la peña, tío. Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die one. Kill all the Jugal dogs! ¡Dios! ¡Cómo mola la embestida del Ifrit, tío! We're innocent people! ¡Como perro! Give them all you've got, boy! That's enough. Venga, fuera. Cuidado, ¿eh? ¡Hijos de puta! Toggle! Lose! Fall to the sword! Narrow! Stay down! ¡Ataca, ataca, loco! ¡Ataca, ataca! ¡Venga, va! ¿Acá? Tío. Me cago en tus mulas todas, ¿eh? Vale. Por aquí ya nadie más. Vale, parece que están todos. ¡Guau! All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command! La emperatriz Anabela, ¿eh? My mother ordered this. Quieto. Clive, I know. You can wait. ¡Hostia! Cuidado con este, ¿eh? Que este... Los personajes que son lentos me suelen costar bastante, la verdad. ¡Ah! This time. ¿Veis lo que os digo? Me cuesta los parries.
Hostia, es que es lentísimo atacando a este personaje, ¿eh? Cúrame, cúrame, Torgal, cúrame, cúrame. Vamos a meterle caña con esto. Ahí sí te lo metí. Y ahí también te lo he metido. Hijo de puta. ¡Ah! Tía, su puta madre, ¿eh? Algunos golpes me ha costado, ¿eh? En esquivárselos bien. Uf. Vale. Han matado a la... Tío, a Hannah. Hostia, la han matado, tú. Se ha encargado todo el mundo Sorry, aquí. Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. La madre de Clive es una pedazo de zorra, ¿eh? Pero hablando claro, ¿eh? Ah, we're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Una puta carnicería, lo que han hecho aquí. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Kupka... Kupka era el dominante de Titán. Si no recuerdo mal. Uf. Dios. Directo, ¿eh? Directo lo vamos a llevar. Ojo con eso, ¿eh? Un mundo injusto. To Sid Solar, then.
lot to discuss. Vale. Tenemos cosillas nuevas. Vale, lo que sí que me interesa ver, aparte de comprar ultra pociones, sales fortalecedoras y toda la movida, que ya sabéis. Go on then. Vamos a pillar la... Poción me da igual porque tenemos 3 igualmente. Vamos a pillar Rubbing me esto blind, you know. y la sale Get better, fortalecedora. I'll be here. No teníamos nada para vender, ¿verdad? No. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Anda, mira quién está aquí. Menudo aliento de Molbol tienes, dice. Well, Vale, a ver. La espada no se puede mejorar. Y tampoco se puede mejorar la armadura, ¿eh? Pues nada. fine. Bueno, y esto ya también sabemos para lo que es. Yo lo que pasa es que me gusta quitar las exclamaciones, pero bueno. Tenemos aquí la fase de las ruinas del pórtico del Fénix. Y aquí en desafío tenemos vale, de las cascadas Regi. Y aquí la pelea, ¿no? Contra nosotros mismos. Vale, guay, guay. Y aquí en el Orquestración... el rollo de película, ¿no? Que conseguimos... De película, digo. De música que conseguimos en el cofrecillo aquel. Bueno, espérate. Vamos a ponerla a ver qué tal. Nada, vamos a dejar la que tiene. Me gusta en realidad la que ya trae de por sí la guarida. Vamos también a aprovechar para ir subiendo de nivel al tío este con los conocimientos. Que tampoco sé si servirá de algo. And how Pero might this old soul be of ahí que le va. Que le cuenta sus aventuras a Herpócrates. you wish to Pócrates, study the perdón. tomes? Lo tenemos a puntito del nivel... Del nivel 3, ¿eh? The door to the shelves shall ever be open. Y pues nada, vamos a hablar con Cid. Don't mind me. Just taking a quick. Seguro que se va a alegrar bastante de saber que nos vamos a unir a su causa. We can keep running. Or we can walk through this door. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer.
So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Bien. Muy importante la evolución personal de Clive en lo que hemos visto hasta ahora. Sobre todo por ese paso tan importante que dio en el final del anterior capítulo. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. Claramente. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Eso tú solo sueltas ideas descabelladas, pero no hagas ni el huevo. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Es aquel... Me imagino que ya lo sabríais, ¿no? Porque ya apareció.
pero es aquel I must have misheard. dominante de Bahamut. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. Claro. Where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. La ignoran por completo porque al fin y al cabo les da poder. Exactly. The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Bueno, pues... I got myself into. I'm going to need more than a few potions for this. If everything we were taught about the mother crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme, and I wouldn't want you keeling over on the way. Vale, hay un par de misiones secundarias nuevas por lo que veo. Tenemos dos misiones secundarias nuevas. ¿Y hay alguna misión secundaria? Parece que no, ¿verdad? No. No. Vale, pues tenemos aquí un par de misiones. Vamos a hacerlas también. Realmente no... Por lo menos ahora, no me está tampoco suponiendo mucho coñazo el tema de las secundarias. Es cierto que pasan muy desapercibidas, pero bueno.
es interesante, ¿no? Ir viendo cómo va progresando la guarida, ciertos personajes secundarios, ¿no? La relación que tienen con Clive. Aunque ya os digo, siempre que me digáis que no os mola, yo lo corto y fuera, ¿eh? There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No. I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Vamos a buscarla. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us Madre all mía, a gente, favor. qué calor que hace, por Dios. If you can find Sid's letter, you'll be saving my life. Me estoy replanteando. I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Me estoy replanteando seriamente si ponerme un ventilador al lado cada vez que grabo ahora o si directamente grabar en pelotas ya, porque es que no sé qué hacer, ¿verdad? Hace una puta calor que ni os imagináis, gente. En serio, ¿eh? Por cierto, he visto que el herrero tenía cositas nuevas, ¿eh? A ver. Hostia. Ignaria. 180 daño, vale, es mejor que la que tenemos. Nos pide una skill line y una tempestadora. Esto es lo que conseguimos, ¿no? Con el tema de Ifrit y tal. Pues no sé, gente, ¿eh? Renta, ¿no? No scratches, right? No la voy a equipar porque quiero un momentito ver la otra que teníamos, a ver. Vale. Vale, hace 165. Hostia, pues sube bastante daño, ¿eh? Bastante, gente. La espada, por cierto, está guapísima, ¿eh? En negro, tío, con esos detalles rojos. ¡Buah! Increíble, ¿eh? Me encanta el diseño de la espada esta. Vale, venga, vamos a coger también esa secundaria y ya luego salimos a hacer la otra. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lostwing. Lostwing, vale. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again.
Vale, espérate. Tenemos la otra ya priorizada, así que vamos a... Hostia, este tío tiene algo nuevo. Vale, tenemos aquí Colinas de Orabel. Vale, como tenemos que ir a Lost Wing, vamos a teletransportarnos aquí, hacemos esta secundaria y ya luego llegamos a Lost Wing y hacemos la otra. Vamos a pillar las cosillas primero. Y yo de verdad os lo repito, gente, que si verdaderamente nos mola ver... ver los secundarios, pues ponérmelo por comentarios y yo lo corto, ¿vale? Realmente los secundarios del juego va muy ligado a la historia principal, en el sentido de que se hace todo así muy rápido, muy simultáneo, muy lineal todo. Realmente te lleva poco tiempo hacer estas cosas secundarias. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por eso tampoco me importa dejarlo y que lo veáis. Son además, ya os digo, por lo general suelen ser una chorradilla de misiones. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby, and I suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village then. Thank you. Bueno, al final también para esta misión vamos a tener que ir a Lost Wing. Vale, vamos a teletransportarnos aquí. Así nos ahorramos ese camino. Esto imagino que a lo mejor venderá... Píldoras heroicas. Rellena la barra de límite durante 30 segundos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Me gustan más las sales que me dan más daño, pero bueno. A ver, este es el tabernero. Bueno, ya que estamos. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Pues eso por un lado. A ver. Vale, está aquí. Coger carta, mírala. Madre mía. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. But he's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. Bueno, pues ya está. Vamos a salir por aquí.
Aquí no hay teletransporte. Bueno, pues nada. Tenemos que ir a pata, gente. De todas maneras, tampoco se tarda mucho en llegar. Está cerquita. Mira, aquí hay un cofre. Pieles de bestia. Nice. Mierda, por aquí no es, coño. Me he metido por un camino que no era. Bueno, hago un corte y ya está. Este es el socio con el que se reunía. Está herido, ¿no? You all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Vale, go, 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 go. Derrota a los bestiálidos. Va a haber uno de los tochos fijo, ¿eh? Míralo. Hay uno. Goblins. ¡Eh! Why am I not surprised? Oye, pues la embestida de Ifrit me gusta mucho, gente. Mierda. Creí que me daba tiempo a esquivar ahí, tío. Le hemos metido caña, ¿eh? Ah. Nice. Ah, esquiva pronto. Oye, pues la embestida de Ifrit, ya os digo, creo que me la voy a dejar, ¿eh? El pirobarrido está muy guapo, pero... Uf, con la embestida puedes ir atrayendo a una pila de peña, tú. Vale. Vale. Ni tan mal. Vale, el colgante ese que tenemos ahora de potenciar el pirobarrido. ¿Collar de hueso? Ah, pero es un material. Vale. El hecho... el talismán que teníamos, ¿vale? De... Hostia, se la han cargado tú. Del pirobarrido. Que hacemos más daño con él ahora. Va a ser un poco inútil ahora. Es este de aquí. Así que mientras tanto podríamos poner... Zarpazo Azor, que sí que es un ataque que estamos utilizando. O el de onda térmica, que es el parry. Me gusta bastante también. Estos son los de automático, ¿no? No, ese es el de ataque. Efecto de las pociones 20%. Automático. Se desvía los ataques que bueno va a irse. No, no. Vale, pues... Me parece que me voy a poner de onda térmica, gente. Es el que voy a llevar. Sorry, Randall. Looks like I was too late.
He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Entonces, ¿tenemos que ir a Loswyn otra vez o qué? Sí. Bueno, pues nada. Vamos a teletransportarnos allí. Yo pensaba que ya directamente iríamos a la guarida a completar la misión. Que ya el notas este que habíamos mandado el socio iba a ir a contarle lo que había pasado. Pero bueno, es verdad que tampoco sabe que ha muerto. No sé cuánto llevamos de vídeo, ¿vale? Porque no sé por qué ya el OBS se me bugueó y no me dice cuánto llevo. No sé si es porque lo tendré que actualizar, pero no me aparece cuánto llevo de grabación. Así que no sé, más o menos. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Más o menos intuiré cuánto llevo. Damn it. Pero para la próxima vez pondré I feared as un much. He's cronómetro. not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. O veo si se tiene que actualizar el OBS. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. Had you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Vale, directamente completamos ya la misión así. Ok. Y pues nos vamos también a la queridísima guarida. Seguramente cuando completemos ya también esta secundaria seguiré un poquito más de historia en el capítulo de hoy. Me apetece, además. Y bueno, sé que a quien os esté gustando la serie, pues a lo mejor también os apetece más. Maybe I should just... Oh, there you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. He visto que la marca esta que tiene aquí en la cara la tienen unos cuantos, a lo largo del juego. Creo que se trata de gente que se ha borrado la marca, en plan, para no estar marcado de esclavo. No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keep Sid sane while she's away. Hostia. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. Fíjate tú, que tiene una hija y todo. Both the service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Curioso tú. Vale, materiales. Y venga, pues vamos a hablar con Caron. La que por cierto también tiene objetos nuevos a la venta. Imagino que a lo mejor serán las píldoras también de la barra de límite. So what god's-forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. Digo, allí nos vamos del tirón. Business would you lot having... On second thoughts, I don't want to know. Sin anestesia y sin nada. Directo. A ver. Uy, perdón. Ah, amigo. Vende... vale. Para la onda térmica disminuir el tiempo de recarga. Y eso también disminuye el tiempo de... Pues oye, en verdad,
este sí que estaría bien por el tema de poder seguir haciendo parries cuerpo a cuerpo con las esquivas perfectas cuando tengamos la de Garuda, ¿eh? Vamos a pillarlo, va. Son 11.000, pero... Uf. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? All right. Vale. Vamos un momentito aquí para eso. Tenemos el que hace daño de la onda térmica y el daño con las guerras fulmíneas y la defensa en 10. Pues me voy a quitar el de defensa 10 y me voy a poner el de hálito del viento que acabamos de comprar. Y pues nada. Vale, teníamos también una exclamación en el Herpócrates. Madre mía, lo que me cuesta pronunciar su nombre, te lo juro. Have you come for a tale? Now this. Investigador ilustrado. Most interesting. Vale. What subject shall we consider today? Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Hombre, claro. Breed chaos. Es una oportunidad perfecta para colarnos. And at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. La It's dama. the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. Vale. That's good of you, but... who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute. The Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Me hace gracia ahí. Oye, ¿y cómo reconozco a la dama? ¿Cómo sé yo quién es? Pues mira, es una tía que está muy buena. Ah, vale. Una tía que está muy buena. Nice. Disponible la lista de misiones. ¿Y eso, tú? Ahora puedes acceder a la lista de misiones de Gaute. En ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al lugar más cercano para hablar con el personaje que las activa. Ah, bueno, pero ¿eso para el tema secundarias o qué cojones? I suppose that's everything. Now to find Gav. A ver. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there.
They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. A ver, un momentito, vamos a preguntar sobre Caute, a ver qué nos cuenta. Me? Ayudo a Otto en lo que me pida, soy algo así como su mano derecha. Es un maestro severo, pero ni de lejos tanto como lo era mi padre. Después de que me diera la mayor paliza de mi vida y me abandonara mi suerte, Otto me encontró y cuidó de mí. Le debo la vida y para compensarle por ello le ayudo con las cuentas a la guarida y reviso los informes que nos envían nuestros aliados de toda Balistea. Si en esto se menciona a alguien que necesita ayuda con algún asunto, lo apunto a la lista para mandar allí a cualquier voluntario que se presente. Pero a ver, ¿qué me dice? ¿Te apetece arrimar el hombro? Seguro que le da una alegría a Otto y mira que es difícil verlo sonreír. Pero digo yo, si realmente las misiones secundarias en el mapa están más que marcadísimas, se ven de sobra, ¿cómo se te va a pasar alguna? Entiendo. Estas misiones... Vale, sí. Esto ya nos lo han dicho. Paco Imperio de Zambreque. Una vida en libertad en Loswi. Pero eso entonces porque acaba de aparecer ahora, ¿no? No me jodas. Y en Rosaria, cuando el gato no está. También hay otra, en la fonda de Marta. Pero vamos a ver, espérate un momento. Mapamundi. Ajá. ¿Veis? Pero que se ven en el Mapamundi, quiero decir, cuando aparecen. Vale, entonces tenemos aquí... 3 secundarias más, ¿eh? Bueno, pues no sé. Puede que entonces me las haga. Si veo que no son gran cosa, pues las omitiré. Pero también os digo una cosa. No sé cuánto llevo exactamente de capítulo. Imagino que de todas formas más de media hora o los 40 minutos los llevaré ya. Vale, perdón, gente. Estoy con las llamadas que no paro últimamente, por lo que se ve, macho. Pero bueno, encima me tienen que llamar cuando estoy grabando, ¿eh? No pueden esperarse a otro momentito. Y eso que lleva a despedir capítulo. Porque es lo que os vengo a comentar, gente. Disculpad en serio por el corte, pero bueno. Que... teniendo en cuenta lo que se viene de historia, tiene pinta que nos vamos a meter en algo bastante gordo. Y tampoco sé cuánto tiempo nos llevará o hasta qué punto podremos dejarlo y hasta cuánto se podría llegar a alargar este capítulo y tal. Así que prefiero ir por lo seguro, pensando lo mejor. Y ya dejamos para el próximo capítulo, si acaso, lo que viene a ser el tema de ir a Oriflame. Pero bueno, gente, de verdad, este capítulo, si estáis viendo esto, es porque lo estaré despidiendo ya y no vais a ver las misiones secundarias. Y si veis que hago un corte y están las misiones secundarias, pues al final es porque las he metido en el vídeo, ¿vale? Pero en tal caso, por si acaso, yo voy a hacer la despedida ya. Así que nada, de verdad, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Capítulo un poquito más tranquilo, ¿no? Después de lo que tuvimos ya anteriormente. Pero sin duda, seguimos disfrutando de este gran juego que es Final Fantasy XVI. Y siempre en vuestra compañía, como siempre os digo, muchísimo mejor. Pero que mejor. Así que sin más, me despido y nos vemos en el próximo. ¡Chao!